Vamos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y fe en Dios haremos proezas. Y quisiera en esta semana tratar con ustedes un tema que he estado eh, tratando de compartir con ustedes en estos días por puntos. Y es una pregunta, hermanos, que quisiera ayudar a contestar conforme a lo que Dios ha ayudado a mi vida a entender. Y tal vez puede ser de ayuda a ustedes y es la pregunta de cómo podemos ayudar a alguien que no quiere cambiar, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida cristiana nos hemos encontrado en situaciones en las que quisiéramos ayudar a algún hermano o algún familiar, algún ser querido que se encuentra en alguna necesidad o tal vez que no conoce de Cristo y nosotros quisiéramos ayudarlo a él para que se acerque a Cristo, ¿verdad? Esto en el entendido, hermanos, que nosotros estamos cerca de Cristo y si nosotros estamos cerca de Cristo y queremos ayudar a alguien, quisiera compartir algunos puntos que pudiéramos tomar en cuenta para hacerlo. Y el primero de ellos es orando y rogando por ellos. Hermanos, la mayor arma que nosotros tenemos en esta guerra espiritual es la oración, ¿verdad? Con la oración, hermanos, nosotros podemos pedirle a Dios que mueva la mano, que mueva el mundo, ¿verdad? Si hay algo que nosotros tenemos como cristianos que para nuestra vida cotidiana, para nuestra guerra espiritual, es la oración. Y quisiera compartirles una historia, ¿verdad?, del testimonio de Hudson Taylor. Él creció en el año de 1832 y tal vez usted ha escuchado acerca del ministerio que él tuvo en la China, cómo él fue misionero y cómo él fue, ¿verdad?, el precursor de las misiones y cómo le llaman el padre de las misiones modernas, ¿verdad? Y cómo desarrolló un gran ministerio durante el siglo XIX. Lo que sucedió con Hudson Taylor, hermanos, es muy conocido en el mundo cristiano, pero hay algo muy peculiar en la historia de Hudson Taylor. Él creció en una familia en la cual conocían de Cristo, sabían de Cristo, pero a la edad de 17 años Hudson Taylor no quería nada de Dios. Él no quería saber nada acerca del cristianismo, no quería acercarse a Dios, no quería entregar su vida a Dios. Y su familia se encontraba en la necesidad, ¿verdad?, siendo ya ellos cristianos, de compartirle a Hudson Taylor y de que él conociera de Cristo. James Hudson Taylor no conocía de Cristo durante toda su adolescencia. Y dentro de la biografía que está de la historia de Hudson Taylor, hablan acerca de la conversión de él. Y me parece interesante porque dice que su mamá rogaba por él y él quería que él fuera salvo. Y a pesar de que él conocía por parte de sus padres el cristianismo, no se acercaba a Dios. No se acercaba a Cristo y no quería o no cedía ante las invitaciones que hacía su padre, su madre, para que se acercara a Jesús. Y cuenta la historia, hermanos, que cuando él tenía 17 años, tomó un folleto que le había dado, un folleto de su padre, ¿verdad? Y como él sabía que de los folletos que su papá compartía, venían el plan de salvación, venían historias y al final venía el plan de salvación. Él dijo, voy a leer la parte de la historia y cuando venga el plan de salvación me lo voy a brincar, ¿verdad? Y fue una noche en la que él estuvo leyendo el folleto y una de las cosas que él estuvo escuchando o meditando fue la frase final que venía en el folleto que decía consumado es. Pero mientras tanto, hermanos, mientras él leía el folleto que había dejado su padre o que le había dado su padre, su madre se encontraba alrededor de 100 kilómetros de distancia de él. Y durante esa noche ella sintió una necesidad de orar por Hudson Taylor. Y en su oración ella decía, Señor, por favor, que hoy mi hijo te acepte, que hoy mi hijo te busque, que hoy mi hijo se acerque a ti y te conozca como su salvador personal. Y dice la historia que su madre estuvo orando toda la noche y rogando por Hudson Taylor. Y ella decía, Señor, yo no me voy a parar de aquí hasta que tú hagas que mi hijo se acerque a ti. Y dice, de la misma manera, paralelamente estaba Hudson Taylor en su casa, lejos de su madre, leyendo el folleto. Y él tuvo la necesidad de hincarse y rogarle a Dios que lo perdonara. De la misma manera su mamá se encontraba en su casa y cuenta la historia que ella se sintió paz en su corazón y lo dejó en las manos de Dios y se fue. Fue tiempo después que Hudson Taylor se dio cuenta que la conversión que él había tenido fue resultado de la oración permanente que tuvo su madre rogando por él. Ahora, hermanos, si bien es cierto que la decisión personal, la decisión de la salvación es personal,
Dios quiere que nos acerquemos a Él para que roguemos por nuestros seres queridos, ¿verdad? Dice Santiago capítulo número 5, versículo número 12 y 13, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Dice, para que no caigáis en condenación. Y dice el versículo número 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanos. Y dice la parte final, la oración eficaz del justo puede mucho. Y hermanos, si nosotros queremos ayudar a alguien, si nosotros queremos ayudar tal vez a nuestro hermano, a nuestro padre, tal vez a su esposa, a su esposo, tal vez a algún amigo, realmente debemos de considerar, hermanos, que la oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros queremos, ¿verdad?, que esa persona se acerque a Dios, espiritualmente nuestra labor es orar por él para que él después tenga un acercamiento con Jesús y tome una decisión personal. Ahora, aquí quisiera nada más decir 2 puntos con la oración, o los 2 problemas más grandes que tenemos con la oración. Uno de ellos no es la oración no contestada, sino es la oración no ofrecida, ¿verdad? Si tenemos un problema con la oración, en el 90% de las ocasiones, hermanos, no es por una oración no contestada, sino porque es una oración no ofrecida. Porque realmente no hemos ofrecido a Dios una oración permanente que haga que Él interceda por nuestro familiar, ¿verdad? Y la segunda cosa es, no solamente no es la oración no ofrecida, sino la oración con estorbo, ¿verdad? En Marcos 1:25, ya con eso termino, hermanos, es que el segundo gran problema que tenemos no solamente es la oración no contestada, porque no es ofrecida, sino que la oración que nosotros estamos haciendo tiene estorbo, ¿verdad? En la misma biografía de Hudson Taylor, uno de los comentarios que me llamó mucho la atención fue que decía y comparaba, ¿verdad?, la oración como cuando algún joven quiere tener una novia, y él decía, es como cuando tú vas con una muchacha y le pides que sea tu novia y te dice que no, o le dices que tienes algunas intenciones de conocerla y te dice que no. Regresas y dices, pues que hay algo mal en mí, tal vez necesitas asearte más, necesitas poner más diligencia en cuanto a lo mejor tu cuidado personal, y luego regresas y tal vez te dice que sí, ¿verdad? Y él decía que muchas veces la oración es así, no es que Dios no quiera contestar, sino que hay cosas en nuestra persona que necesitamos cambiar para que Él nos diga que sí a nuestra oración. Y dice Marcos 11:25, dice lo siguiente, hermanos, acerca de la oración, Marcos 11:25, y tal vez este sea el problema, ¿verdad?, que nosotros estamos teniendo con nuestra oración, que no ha sido contestada. Dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Sí, hermanos, si nuestra oración no está siendo, primero que nada, no está siendo ofrecida, hay un problema. Pero si está siendo ofrecida y no está siendo contestada, probablemente es que nuestro problema es que tengamos estorbos en nuestra oración. Si nosotros queremos pedir por nuestro hermano, por nuestro padre, por nuestra esposa, por nuestro familiar, por nuestro amigo, tal vez Dios esté tratando con nosotros y nos esté pidiendo que quitemos los estorbos que hay en nuestra vida para que Él pueda obrar en la vida que nosotros estamos intercediendo. Entonces, hermanos, es bien interesante cómo nosotros podemos ver la historia de Hudson Taylor, cómo él se fue convertido por la oración de su madre, y tal vez y muy probablemente nuestro familiar necesita una oración de parte de nosotros para que él tenga un acercamiento personal con Jesús. Vamos a ver el día de mañana, hermanos, y a lo largo de esta semana, ¿qué más podemos hacer por nuestro familiar, por nuestro ser querido, por aquel amigo, por aquella persona que nosotros conocemos que necesita de Jesús, y que nosotros podemos ser el conducto para que esa persona se acerque a Él? Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana para ver otro paso más acerca de cómo poder ayudar a alguien que no quiere cambiar. Dios les bendiga, hermanos.